Afortunadamente están apareciendo mucha gente capacitada que está analizando la situación en todos los órdenes. Cada uno tiene una visión distinta y cada uno tiene una impronta para describir y para analizar la situación. Nosotros lo hacemos desde un punto modesto, es decir, lo hacemos desde el pueblo, desde los más desprotegidos y de los más miserablemente abandonados. Entonces, hacemos unos análisis que posiblemente no concuerden con la mayoría de los intelectuales, de la opinión pública, de los profesionales. Y eso es lo bueno, la diferencia que se establece entre el que siente realmente el castigo, el rigor, y el que lo observa y que evoluciona con su mentalidad acorde con su posición social. O sea, una clase media acomodada, que siempre vivió más o menos cómoda, tiene una visión de las cosas, cuando incluso el problema es grande. En cambio, la clase que siempre está propensa a ser marginada, tiene otra manera de resistir, tiene otros anticuerpos incorporados en su ser, en su intimidad, y sus reacciones son distintas, porque sus intereses son distintos. Entonces, no nos confundamos, cada uno que haga su trabajo y que cada uno se dirija al sector que representa. Nosotros lo tenemos definido. Nosotros representamos un sector que tiene pocas voces. Nosotros tenemos un sector que no tiene muchas voces porque no tiene oportunidad, porque la gente tiene que estar trabajando para sobrevivir. Entonces es difícil que nuestras voces, o sea, de los de abajo, tengan una presencia pública. Y esa es la oportunidad que tenemos nosotros, de explicarle a los nuestros, desde nuestro punto de vista, cómo vemos las cosas. No es que vamos a entrar en conflicto con nadie. No es que vamos a discutir posicionamientos de muchos sectores. Nosotros vamos a exponer el sentimiento y las necesidades de posiblemente las grandes mayorías. Y ahí está la diferencia y eso es lo bueno. No es para conflicto, ni es para pelearse con nadie, ni es para entablar una discusión a lo bizantina. Es para que cada uno aporte lo que sabe o lo que conoce y puede explicarlo, porque otro de los factores importantes es que explicarse una cosa no significa que todo el mundo la va a entender. Viene a venir gente muy evolucionada que explica muy bien las cosas, pero está dirigida a una población o a un sentimiento que, sin decir que son brutos, no entienden el lenguaje, porque lo hablan con palabras que no hacen al acervo popular. O sea, el tipo que está jodido, está jodido. Y entonces vos le venís a hablar con teorías filosóficas y recuerdos históricos y teorías de economistas y demás. Y la gente no te entiende. No le podés hablar de John Keynes, de los grandes economistas y de los padres de la economía, de los maestros de la economía. Esa gente tiene que hablar de la realidad. ¿Cuánto cuesta el pan? ¿Cuánto cuesta el vino? ¿Cuánto cuesta la carne? ¿Cuánto cuesta la verdura? ¿Me alcanza? No me alcanza. ¿Lo que gano me sirve? No me sirve. Ese es el idioma. Y eso es la gran mayoría. O nos dedicamos a hablar del problema de ellos o nos dedicamos a poner una escuela de cultura. ¿Entienden cómo es la cosa? Ahora bien, vamos a pasar ahora a la actualidad. Y de ese tema vamos a hacer un análisis desde nuestro punto de vista. Es muy importante entender eso. Nosotros no queremos subir un escalón el cual nosotros tendríamos una visión errónea, equivocada, falsa. Nosotros vamos a hacer las cosas desde acá, desde este posicionamiento. Y vamos a interpretar qué es lo que nosotros entendemos lo que está pasando, cómo lo entendemos, cómo nosotros entendemos lo que está pasando. Y nosotros lo entendemos así. Una parte de la sociedad, hace poco menos de 3 años, tuvo una decisión que consideraba que era lo exacto, lo propicio, lo correcto para ellos. Y esa parte de la sociedad, que es una minoría que tiene un pasar bastante respetable, que tenía, mejor dicho, más que tenía una situación prácticamente resuelta, optó por una aventura. O sea, se fueron en la tilinguería que habita dentro de nuestras sociedades, inconscientemente o intrínsecamente, la tilinguería que siempre uno quiere, el progreso a través del absurdo. Y entonces apostaron
Dejaron la realidad, que era el gobierno que estaba, y apostaron por una utopía. Esa era una minoría selecta que montó en la aventura. Ya van a ser pocos, más o menos 3 años, que estamos frente a una nueva experiencia en la política. Es decir, se divide a la sociedad, se acrecienta una grieta que siempre existió. Eso de la grieta no es ninguna modernidad, siempre existió la rancia oligarquía, una clase media de privilegio y la clase marginada o socialmente baja. Esa gente que está en la minoría selecta, que siempre ambiciona un poder y vive un mundo ficticio, porque están en el medio, como el sándwich, y siempre sueñan o añoran estar por encima. O sea, son clase media pero quieren vivir como clase alta. Eso produce un terrible daño a la sociedad en conjunto, porque en vez de apoyarse en las bases que realmente son el sustento, que son los que generan la riqueza, ellos se apoyan en la clase privilegiada, que los desprecia. O sea, la clase social alta argentina desprecia a la clase media, y la clase media desprecia a la clase de abajo. Siendo que si hubiera un estudio de sociología, pudieran darse cuenta de que el único sostén de la clase media es la clase de abajo, nunca será la clase alta. Pero bueno, este análisis no es hecho por esa causa, sino este análisis es hecho porque esa clase media, que era realmente la que tenía el comando intelectual de las posibilidades, se pliega a una falsa epopeya, o sea, se prueba a falsas promesas y reniega de los que eran mayoría y reniegan de su dirigencia, que tal vez no estuvo a la altura del desafío. Y entonces apoyan a la clase alta y utilizan todo el instrumento de comunicación para castigar a los que estaban abajo, acusándolos de todas las maldades habidas y por haber, y se apoyan en la clase alta. Pero esa clase alta llega al gobierno y los traiciona. O sea, traiciona. A los de abajo no se sorprenden nada a los de abajo porque han sido traicionados tantas veces, pero la clase media ahora se sintió traicionada por Macri. Y entonces esa dicotomía es la que nosotros tenemos que analizar, porque eso es la causa de todas nuestras desgracias. Ahora fíjese el fenómeno que ocurrió. La fuerza que llegó al gobierno no estaba organizada. No estaba organizada para gobernar. O sea, ellos representaban un poder que le habían otorgado las grandes corporaciones y los intereses que ellos representan, el poder empresarial. Entonces, esa gente, la ansiedad era llegar al poder, al gobierno, pero no tenían un proyecto, no tenían un plan de trabajo. Y entonces, esa falta de pericia, esa falta de conocimiento, esa falta de realmente de dominar el problema de las crisis, los llevó a esto. Y eso ha arrastrado no solamente a ellos, o sea, a la clase empresarial que llevó al gobierno a Macri, sino ha arrastrado a la clase media y ha arrastrado a la clase baja hacia el abismo. Esa es la realidad que tenemos ahora. Es decir, eligieron un representante que no estaba a la altura de sus responsabilidades y de sus desafíos. Y claro, ese error ha producido resultados nefastos. Porque eso demuestra claramente una cosa que se ha mostrado con una evidencia contundente, que ambas dirigencias, o sea, la del poder superior, ese poder oligárquico que llega al gobierno, organizado a hurtadillas y con trucos y manejes, y la clase dirigente de las grandes mayorías no estaban preparadas para este eventual encontronazo con la realidad. O sea, llegaron los que no sabían gobernar, administrar los intereses de las grandes mayorías y dilapidaron de entrada todos los recursos que tuvieron en sus manos. Y las minorías se encumbraron en un poder que no era real. O sea, cuando se vieron apurados en la emergencia, en vez de acudir y buscar en la clase que pudiera sostenerlo y contener el descalabro, atacaron a esa clase, la clase media y la clase baja. A la clase media la marginaron de todas las posibilidades y a la clase baja la castigaron. Y a su dirigencia la dilapidaron en todos los órdenes y le pusieron
las fuerzas de seguridad, la cárcel, los jueces, los fiscales y los medios de comunicación en contra. O sea, todo eran corruptos, todo era la herencia recibida, todo era maldad, no había nada que rescatar. Pero ellos estaban también en una encerrona. O sea, ellos creyeron en principio que acusando de todas las maledicencias habidas y por haber a quienes habían estado en el gobierno, ya era suficiente para salvarse. Pero se les fue acabando el tiempo, se les fue acabando el aire. Y entonces tuvieron que recurrir a la ayuda internacional, o sea, a los piratas internacionales que siempre están atentos a ver dónde pueden, como los buitres, abrevar sus ansias. Y fueron al Fondo Monetario y a pedir plata descaradamente. Y les dieron porque estaba saneada la economía. Pero eso no fue suficiente, porque esos buitres le depredaron todos sus recursos. Entonces, ahora viene la gran disyuntiva, porque ahora se ha llegado al desideratum de los acontecimientos. Y el que pudiera haber sostenido el equilibrio, que es la clase media, está completamente ausente de esto, porque la clase media no tiene dirigencia, bajo ningún punto de vista. Esa gente que son entre empresarios, media industria, o sea, las pymes y la parte que opera bancariamente, todo eso no tiene dirigencia. La dirigencia está en la clase trabajadora, que es el poder gremial y el puntero político o el dirigente político que está abrevando en la clase baja, y el poder corporativo y el poder empresarial de gran nivel está arriba. Y ahora han llegado al momento del culminante, o sea, donde se han terminado todos los argumentos. Ya ahora no hay más argumentos, ahora hay que caminar, si es que va a caminar en alguna dirección, sobre la realidad. Y entonces el gobierno está en una encerrona. El gobierno está en una encerrona, no tiene alternativas de ninguna especie, porque los que ellos creían que eran sus aliados se han convertido de pronto en enemigos. Es decir, toda la gente que apoyaba al gobierno de Macri ahora está hablando en contra. Increíble, increíble. Pero está esto hermoso para nosotros sacar conclusiones, porque de aquí dependerá el futuro. Pero curiosamente los representantes o los dirigentes de los de abajo tampoco estaban preparados para el chubasco que se les avecinaba. Es decir, ellos se habían confiado plenamente en que la providencia estaba de su parte y no sabían que la lucha de intereses no descansa ni duerme. O sea, el músculo duerme, la ambición descansa. Nada de eso se dio. La ambición no descansa nunca. Y entonces ellos se dejaron llevar por la soberbia, por la improvisación, por la falta de capacidad intelectual, por la falta de conocimiento de la política. En fin, se vieron laureados porque tenían sensaciones de que estaban en la absoluta verdad y que el retumbo de los tambores y el grito ensordecedor de sus cofrades los alimentaban. Pero la realidad no era así, porque a apenas 2 años de haber caído su gobierno, de haber dejado su gobierno, se encontraron en la más cruel de las orfandades. Entonces todo esto ha dejado una descomposición en toda la sociedad. O sea, toda la sociedad está camino al suicidio. Aparentemente no hay salida, no hay alternativa. Y entonces es cuando nosotros, los de abajo, que decía yo al principio, es cuando nosotros tenemos que salir al rescate de la verdad. Es un desafío terrible porque no estamos preparados supuestamente para ir al rescate de la verdad. O sea, la realidad es la verdad. ¿Y cómo vamos a hacer si carecemos de dirigencia? O si toda la dirigencia que tenemos no tiene argumentación para convencerte a vos cuál es el problema. Es decir, yo te digo, tengo una gran pobreza, no tengo trabajo, no me alcanza para llegar a fin de mes, no tengo posibilidades de hacer nada. Y el dirigente, ¿qué te dice? Salgamos a una plaza a gritar, vamos a hacer una huelga general, vamos a cortar las calles. Nada que sea realmente algo que te produzca un resultado inmediato, o por lo menos al corto o mediano plazo. En absoluto. Eso tiende a profundizar más la crisis. Por ejemplo, ahora viene una huelga general donde se van a paralizar el país. Yo te pregunto a vos, ¿qué va a cambiar al otro día de la huelga?
porque escucharle a todos los dirigentes lo que van a decir, porque ahora se van a manifestar, y vos vas a tener oportunidad ya no de escucharme a mí, sino de escucharlos a ellos. Y entonces cuando vos los escuches a ellos, vos en silencio preguntate, ¿y este tipo qué me propone? Vos preguntate eso. ¿Cuál es la propuesta de este tipo que está haciéndose el malo, el malevo ahora? A ver si yo puedo, a través de lo que él me dice, resolver el problema mío, ahora, ya, mañana. Eso es importantísimo también. Todo este tipo de análisis, que son una especie de fuego cruzado, son muy útiles porque deben dejarnos una enseñanza. O sea, nos están diciendo qué es lo que tenemos que aprender, lo que nos falta a nosotros conocer, saber. O sea, la pregunta. Antes era solamente escuchar y esperar. Ahora nosotros, cuando termina el prometedor, el iluminado, cuando termina el que expone, viene la pregunta sobre el poncho. ¿Qué me va a proponer este tipo? ¿Qué me está proponiendo? No, el futuro, que no sé qué, la vida eterna. No, nada, mañana. Si no me alcanza a mí para pasar la semana. Eso nos está haciendo mucho bien nosotros. Porque nosotros estamos viendo el problema desde nuestra posición. ¿Me entendés cómo es la cosa? Es cuando es la diferencia. Una cosa es que te la cuente el tipo que está arriba o el tipo que está en la clase media, que tiene todo resuelto. De alguna manera la tiene toda resuelta él. Y luchará, pero tiene recursos, o tiene medios, o tiene profesión, o puede tomarse un avión y irse al demonio. Pero los que no se pueden mover, tienen que escuchar las voces de los que saben desde la posición de ellos, o por lo menos, si no saben, por lo menos la conocen. Y este es el mensaje que yo estoy tratando de darte, para que vos aprendas a defenderte con tus herramientas, con tus uñas, no con las uñas que te dice que vos supuestamente te van a prestar para que enfrentes el vendaval. Nosotros precisamente, por constituir las grandes mayorías, es decir, los que generan la riqueza verdadera, los que ponen el lomo, los que hacen que el país se mueva o se pare, nosotros somos mucho más importantes que todo lo que vos oigas en la televisión, que te lo leas en los diarios o que te lo digan los periodistas más ilustrados. Somos tan importantes que todo lo que como batería de ataque está dirigida contra nosotros. O sea, no nos dejan que nos organicemos. Nosotros políticamente no tenemos posibilidades. Tenemos un partido político que está intervenido. O sea, lo maneja el gobierno con sus jueces y payos. Fíjate vos, no hay forma de que un dirigente político nuestro sea impoluto. Lo compran, le ofrecen lo que sea necesario o lo sacan de circulación y lo meten preso porque lo acusan de que mató a su madre cuando era niño. ¿Te das cuenta cuál es la lucha nuestra y la manera que nosotros tenemos que aprender a defendernos? Y la única manera de aprender a defendernos es que alguien nos explique, o que lleguen gente que nos expliquen cuál es nuestro problema y cómo nosotros debemos observar el problema. Entonces, si nosotros vamos a predicar, tenemos que predicar desde nuestras falencias para corregir sus errores. Nosotros tenemos que aprender cosas que nosotros no sabíamos. Por ejemplo, que nuestra clase dirigente no estaba preparada para defender nuestros intereses, que lo primero que ponía en funcionamiento era la defensa de sus intereses y de su posición, o sea, ya sea diputados, senadores, dirigentes, gobernadores, toda esa gente lo primero que trataba de resolver era su problema. Entonces nosotros ahora ya nos hemos dado cuenta que no podemos contar con esa gente, porque esa gente nos defraudó. Entonces eso ya es un adelanto bastante grande para nosotros. Ahora bien, esa gente que nos defraudó, ¿nosotros le podemos volver a depositar nuestra confianza? Yo te pregunto, porque las evidencias están más allá de mis palabras. Ahora bien, ¿quiénes podrían ser los que tomaran el recambio, los que tomaran la posta? ¿Nosotros? Y si nosotros no estamos capacitados para eso, nosotros no estamos capacitados para ser dirigentes. Es decir, los que tienen capacidad no tienen experiencia.
¿Me entendés lo que pasa? Porque puede ser una persona preparada culturalmente y que maneje la dinámica de la verba y las relaciones públicas, pero no están preparados para manejar la defensa de los intereses. Está jodida la cosa, no está fácil. O sea, no es que lleguemos y vamos a hacer otra vez gobierno. Eso es una expresión de deseo muy cholula. Ser gobierno otra vez y cometer los mismos errores por poner todo el poder en las manos de improvisado es una pérdida de tiempo. Mirá cuántas veces hemos vuelto a repetir la misma falencia. Esto ya no es nuevo, esto es una cosa que viene de hace mucho tiempo y siempre estamos patinando y pedaleando en el mismo lugar, en la misma bicicleta fija. Eso tiene que cambiar. Por lo tanto, nosotros como pueblo tenemos que tener una cantidad de cosas muy claras para que podamos avanzar. Si no, vamos a volver a repetir los mismos errores y vamos a caer en las mismas trampas que hemos venido cayendo en los últimos 50 años. Entonces tiene que haber alguna persona o algún dirigente o alguien capacitado que tenga la capacidad, no digamos de traer las verdades reveladas, porque eso no existe, sino que tenga la capacidad de armar un equipo de trabajo que junto a una planificación ordenada también vaya enseñándonos cómo son nuestros anticuerpos a incorporar en nuestro organismo social. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para que esto no nos vuelva a ocurrir? ¿Cuáles son los errores que con más frecuencia se han cometido y cuáles serían las posibilidades para que esos errores no se vuelvan a repetir? Todos esos elementos que se requieren y necesitan son imperiosamente necesarios para la etapa que viene. De lo contrario, vamos a volver a repetir las mismas falencias y los mismos desencuentros que han llegado hasta ahora. O sea, se produce un desencuentro social, un desencuentro humano, se genera odio, se genera rencor, se genera tristeza, desamparo, y todo el mundo cae en la desgracia porque nadie saca beneficios de esto. O sea, cada vez estamos más desarticulados como sociedad. Hemos perdido los valores, hemos perdido los sentimientos, hemos perdido el amor, hemos perdido la sociedad, la familia, hemos perdido la industria, hemos perdido la moneda, hemos perdido un montón de cosas que no va a ser fácil recuperar. Y de acuerdo a lo que se ve, porque eso es lo que importa y es la capacidad para analizar, no estamos nada organizados para que eso fácilmente se vuelva a recuperar. Entonces, este descalabro que ha traído esta presencia de este gobierno improvisado de la extrema derecha, nos debe servir a nosotros para aprender. Para darnos cuenta que lo que nos hace falta es organizarnos profesionalmente. Porque si no nos organizamos, aún siendo una fuerza determinante de grandes mayorías, mira cómo hemos terminado. Y esto es producto de que no es que no tengamos fuerzas y capacidades, sino porque ellos aprovechan la desunión de nosotros. En realidad yo no sé si soy lo suficientemente claro como para que se me entienda lo que pretendo de transmitir. Pero la generalidad de la idea es que hay tres sectores claramente definidos. El sector de arriba, que es el inconquistable, que es el insensible bajo todos los aspectos. Ellos están en sus sus 13. La clase media, que es dubitativa y que no se le puede confiar porque ellos sueñan con ser ricos todos. Y a nosotros nos desprecian. Y entonces ellos están siempre tratando de conquistar al poder superior, no están tratando de conquistarnos o ponernos convivir con nosotros. Y nosotros que estamos indefinidamente desplazados de todas las posibilidades. Sin embargo, curiosamente, somos los que tenemos más fuerzas que todos. Pero vuelvo a repetir, sin embargo, somos los que tienen más fuerza que todos. Porque nosotros, con unidad, tenemos una fuerza soberana para hacer poder por 100 años y para diagramar desde nuestro posicionamiento el futuro económico, social, político y cultural de nuestro país. Es decir, nosotros somos de verdad dueños de todas las cosas.
La cuestión es que ellos están empeñados en que nosotros no nos pongamos de acuerdo. Y eso es lo primero que vos debes aprender, que el único gran proyecto que tiene la clase alta y la clase media es que nosotros no nos pongamos de acuerdo. Porque el día que nosotros logremos ponernos de acuerdo, ellos van a tener que seguir nuestras directivas y van a tener que acompañarnos por el bien de ellos y si no van a desaparecer. Entonces, el poder extraordinario que nosotros tenemos en nuestras manos y que hacen lo imposible para que no nos demos cuenta, en eso hay que trabajar. En eso es lo que tenemos que trabajar los que más o menos tenemos voz y que podemos llegar a que se nos entienda. Tu presencia y tu participación es fundamental en esto. No es cualquier cosa. Mientras vos no aprendas esto, vamos a estar relegados como estamos hasta ahora, siendo juguete de un destino perverso que se empeña en marginarnos cada vez más y que cada vez más nos quedemos sin voz y sin voto y sin posibilidad de disfrutar de esa maravilla. Porque vos no sabés lo que es disfrutar cuando vos sos el dueño del poder. Vos no te imaginas, yo lo viví con Perón. En el tiempo de Perón el pueblo era dueño del poder. Disfrutábamos de todo, era una fiesta. Yo sé lo que era una fiesta de las grandes mayorías. Por eso insisto en explicarte que si nosotros no ponemos a funcionar nuestro poder, vamos a ser siempre esclavos. ¿Te das cuenta cuál es la diferencia?